Digo, yo sé que hay mucha gente buena y afortunadamente sé que pocos tendrán la oportunidad de demostrarlo de una forma tan radical. Pero bueno, esto fue lo que ocurrió. Yo voy a contar, en primer lugar, en qué consistió el atentado. El 3 de junio de 2017, sobre las 10 de la noche, una furgoneta embistió a la multitud en el puente de Londres, subiéndose a una acera y embistiendo a la gente. Los 3 terroristas que iban en la furgoneta se habían estado entrenando, habían tomado sustancias para adquirir musculación y habían ensayado y bueno, de hecho cuando hacen el atentado van custodiándose, mirándose como si fueran bailando, de forma que se protegían entre ellos. Ignacio había estado esa tarde patinando y a última hora 3 del grupo habían decidido ir a comer al Borough Market. Habían cogido una bicicletas municipales de Londres y se dirigen hacia allá y presencian tumulto, ruido, la policía con megafonía diciendo huyan, huyan, escóndanse y no ven lo que está pasando, o sea, hay mucho lío. Entonces pasan 6 policías corriendo, ellos bajan la velocidad de la bicicleta, miran y pasan 6 policías corriendo delante de ellos hacia el tumulto, y un instante después de esos 6 policías 4 vuelven huyendo. Un 5.º policía sigue corriendo y otro huye en otra dirección. Ignacio se baja de la bicicleta, echa la mano de la espalda para soltar la tabla que llevaba sujeta en su mochila y corre detrás del policía a auxiliarlo. Cuando llega a la escena del crimen, hay 2 personas heridas en el suelo, un hombre y una mujer. Después supimos que eran novios. Y el policía que corría delante de él, el agente John Wayne Márquez, había caído ya herido. Hay una 4ª persona, que es un policía vestido de calle, que le hace un blocaje a uno de los terroristas y también lo apuñalan y va al suelo. Los 3 terroristas, uno estaba en el suelo agachado, apuñalando, y los otros 2 estaban de pie en posición prevengan, como custodiando al que está agachado. Cuando Ignacio interviene, el terrorista que está agachado se levanta y ya son 3. Ignacio no es capaz de controlar a los 3 con la tabla y lo apuñalan por la espalda. La segunda puñalada, recibió 3 puñaladas. La segunda se ve que se encoge, lo empujan, se va al suelo y un terrorista se agacha y le da una puñalada. Como su intervención, a mí me parece que desconfigura a los terroristas y entonces se levantan y deciden aprovechar su tiempo y ir a matar más gente. Van a por los amigos de Ignacio que estaban presenciando el atentado quietos y estos huyen con las bicicletas. Entonces ellos ya siguen avanzando hacia el Borough Market. El policía que estaba uniformado, yo cuando dije que eran 6 policías es que iban uniformados. El policía uniformado se levanta después y está mal herido, pero se levanta y acompañando a otro policía que llega van a buscar a los terroristas. No llegan. El atentado, desde que se inicia hasta que los terroristas son abatidos, pasan 7 minutos. Tengo la impresión de que ese día se sabía que iba a haber un atentado, porque había un furgón. Los policías londinenses, los cuerpos de policía, no llevan armas de fuego. Y había un furgón con policías armados con arma larga custodiando otro puente. Con lo cual, en cuanto se sabe que hay el atentado, se van al puente. Cuando ya llegan a la zona del Borough Market, aíslan a los terroristas y les disparan. Lo que hizo Ignacio tiene mérito, no cabe la menor duda. Hay una enfermera que sale de una cafetería antes de que los terroristas hayan sido desactivados y la apuñalan y muere. Hay un español, que a lo mejor tengo miedo de decir mal de apellido, Fariña creo que se apellida, es gallego. Este hombre estaba al cargo de uno de los establecimientos de esa zona y cuando los terroristas llegan al exterior de su establecimiento, él se pone en la puerta y echa los cierres metálicos y empuja a sus clientes hacia atrás para que no les pase nada. Pero él les pone su vida porque él cree que ellos llevan cinturones explosivos, porque llevaban eran latas de cerveza envueltas en cinta americana, pero realmente eran lo que parecían un cinturón explosivo. Quiero decir que
Afortunadamente, en estas circunstancias hay heroísmo y se manifiesta. En este caso, hay 2 españoles que claramente manifiestan su entereza y su capacidad de pensar que la vida de los demás es útil, es necesaria, es válida y que hay que exponer su vida para defender la de otros. Me hice un pequeño guión para intentar que no se me vaya de la cabeza lo que quiero contar. Esta es la descripción del atentado. Voy a contaros cómo vivimos nosotros el atentado. Nos enteramos del atentado, mi mujer y yo, esa noche, cuando sucede más o menos, porque aunque estábamos viendo películas pregrabadas, pasamos por la televisión y nos cuentan lo del atentado y mi mujer me dice, ya son demasiados. Lo que supongo que quería decir, es que como teníamos 2 hijos viviendo en Londres, pues le preocupaba que hubieran atentados en el Reino Unido. Bueno, eso era preocupante. Yo pensé que no tenía nada que ver con nosotros, porque sería mucha casualidad que tuviera algo que ver con nosotros, pero al día siguiente, cuando nos levantamos, yo escribo al grupo de WhatsApp de la familia, seguimos llamando Familia Echeverría Éxodo, porque teníamos 3 hijos viviendo en el extranjero, de los 5. Y escribo y pregunto, hola, buenos días, ¿cómo estáis? Como hacía muy habitualmente. Y nadie contesta. Digo, lo debéis estar pasando de miedo porque aquí no dice nadie nada, debéis estar todavía en la cama. Y a las 12, una hora después de esto, me escribe una de mis hijas, no sé cuál de ellas, y me dice, papá, ayer Ignacio se metió en el atentado y no sabemos dónde está. Bueno, ya a partir de ese momento ya hay un motivo de preocupación. Como ocurre siempre, cuando hay un atentado en una ciudad y alguien tiene familiares allí, es frecuente que lo llamen amigos. Oye, ¿qué tal tus hijos? ¿Qué pasó con esto? Y nos empiezan a llamar y le decimos que no sabemos dónde está Ignacio. Isabel Durán, que es periodista, habla con mi mujer y le dice que se ponga Joaquín. Entonces me pongo yo. Me dice, si no se sabe dónde está, hay que activar esto, hay que hacer que las autoridades lo busquen. Para lo cual hay que dar entrevistas y tal. Yo empiezo a dar entrevistas. Yo no sabía dónde estaba Ignacio, yo suponía que estaba herido, no sabía cómo estaba. Entonces, yo di entrevistas y la realidad es que en el programa de Telemadrid del Valle, pues cuando me preguntan cómo se están tratando, que nos informan, yo no expreso queja. Y expreso que no hay queja, que están haciendo lo que tienen que hacer. Y en el programa de ITER Brandau por la tarde, cuando me vuelve a hacer una pregunta parecida al final de la entrevista, le digo que no hay queja, que esto es una guerra, que en una guerra hay que curar a los heridos, perseguir a los enemigos y atender a las familias es una tercera derivada mucho menos importante. Yo estaba intentando quitarle hierro al atentado, porque un atentado es un acto de propaganda y cuanto más lo amplifiquemos, más le estamos bailando el agua a los terroristas. Y hay que no potenciar el atentado, hay que reducirlo en lo posible. Y aunque yo no tenía las ideas claras como creo tenerlas ahora, en aquel momento yo es lo que pensaba, que no había que amplificar, aunque sí quería que buscaran a Ignacio. Bueno, después de eso, estuvimos dando entrevistas y no aparece el cadáver. Lo que ocurre es que hay unas elecciones, dan una lista de 6 fallecidos y no quieren dar otra lista, las autoridades no quieren hacer comunicados porque piensan, creo yo, que los perjudica para los resultados electorales. Entonces, cuando aparece el único desaparecido que quedaba, un francés que aparece en el río, se ve que lo había empujado la furgoneta al meterse a la acera y lo tiró por encima de las barandillas y cayó al río. Cuando aparece el cadáver, entonces nos dicen que Ignacio está muerto. Yo hasta ese momento estaba sufriendo por el sufrimiento de Ignacio, pensando cómo está Ignacio. ¿Está tan mal que no es capaz de expresarse y decir quién es? ¿Por qué no nos dicen dónde está? Es que lo han secuestrado con otra furgoneta, se lo han llevado otros terroristas. La cabeza te traiciona, te hace pensar tonterías en situaciones de estrés fuerte y no eres capaz de razonar razonablemente. Pero cuando me dicen que está muerto me quedo tranquilo. Pienso, ya no está sufriendo. Claro que me llega el sufrimiento porque llegan a la casa los amigos de Ignacio esa tarde y los veo llorar. Y están pidiéndonos perdón porque no lo defendieron. Y mi hija Ana les dice, estamos contentísimos de que estéis aquí y de que no estén vuestras madres en vuestro lugar. O sea que estad tranquilos y gracias a Dios estáis vivos, estamos contentísimos y ya está bien, estaos tranquilos.
Al día siguiente nos convocan a lo que creíamos que era una reunión con el coroner, que es una especie de juez, de forense, no sé cómo llamarlo, y yo creía que era una reunión, que era lo que nos contaron, y realmente era una sala de vistas, era un juicio. Y en ese juicio, pues el coroner nos dice que se estaba viendo la cosa de Ignacio exclusivamente en ese momento. Había muchos periodistas, mis hijos están enfadados porque creían que iba a una reunión y se encontraron en una sala en la que había muchas personas, y le dicen al cónsul: aquí no vamos a hablar. Entonces el cónsul les dijo: o ahora o nunca. Entonces empieza el coroner diciendo: les voy a hablar despacito para que se entiendan muy bien, les aclararé todo lo que haga falta, repetiré. Y Ana les dice: hablen despacio o deprisa, alto o bajo, pero empiece ya. Entonces, claro, el coroner queda desconcertado porque en su sala de vistas no está acostumbrado a que lo traten así. Entonces dice: podrán ver ustedes el cadáver la semana que viene. Entonces Ana vuelve a ponerse nerviosa y dice: en España las cosas no se hacen así. Y el coroner ya queda clavado. Entonces en un momento, pasan minutos, pocos, levanta una mano y se le acerca a alguien y le habla al oído. Entonces hablan un instante y dice: podrán ustedes ver el cadáver y mañana les entregaremos el cuerpo ya. El cuerpo se hará la autopsia y les entregaremos el cuerpo. Con lo cual, eso era un jueves, pudimos viajar con su cadáver el sábado. En cuanto al viaje, el viaje fue en un avión militar, nos tuvieron esa consideración con nosotros. Yo tengo que decir que nos habían dado muchos mimos, pero muchos mimos. La directora general de Víctimas del Terrorismo se presentó con una subdirectora general y una asistente social a cuidarnos a Londres, el embajador también, o sea, nos dieron muchos mimos. Pero, y nos ofrecieron traer a Ignacio en un vuelo regular o en un vuelo militar. Mi mujer dijo que en un vuelo militar. Cuando llegamos a Baraja, vamos a Getafe, no, a Torrejón. Cuando llegamos a Torrejón, preguntan: ¿cómo bajamos el cadáver? ¿Con una bandera de España? Y Ana dice: con una bandera de España. Dice: ¿y cómo? ¿Y queréis que salga en un carretón o salido a hombros de soldados? Y Ana dice: a hombros de soldados. Entonces salimos y nos encontramos que estaba allí Rajoy. Estaba Rajoy, estaba Cospedal, yo tenía una empanada mental gordísima, creí que Cospedal era la mujer de Rajoy, no me aclaraba, y bueno, fueron muy atentos y nos entregan la Gran Cruz del Mérito Civil que había firmado el rey para que se pudiera publicar en el boletín oficial. El rey estaba en un viaje por un país asiático y se desplaza de su itinerario para poder firmar en un terreno español. Y luego vuelve otra vez, o sea que hizo 600 kilómetros de más en ese viaje porque se pudiera entregar eso cuando llegáramos. Bueno, llegamos, nos llevaron al tanatorio y el despliegue, los guardias civiles haciendo la escolta y haciendo los abanicos de relevo. Yo no he visto una cosa tan impresionante en mi vida. Bueno, llegamos al tanatorio y estábamos contentos porque Ignacio ya no sufría. Yo la realidad es que me quedé conforme cuando vi que había aparecido el cadáver, pero cuando vi su cuerpo, cuando lo vi, me quedé absolutamente tranquilo, porque yo estaba apartado de los sacramentos, yo me había enfadado con la Iglesia del País Vasco y por tanto con las autoridades que no los excomulgaban, y en mi soberbia me permití apartarme de los sacramentos y apartarme de todo. Pero cuando veo su cadáver y veo que tiene una cara serena, digo: no murió desesperado, está en el cielo, era lo que quería. Ignacio era muy religioso, quiero decir, muy devoto. Entonces yo me quedé tranquilo en ese momento. Cuando llego a Madrid, pues había mucha gente, muchos conocidos y algunos no desconocidos, o gente incluso conocida de la televisión, de esa gente que conocemos todos. Y se acerca un primo de mi mujer, una persona muy apreciada, y venía con una cara de pena tremenda y digo: Guille, hoy es hora de alegría, quiero ver una sonrisa porque Ignacio ha venido, estamos con él, ¿qué más queremos? Y esa fue mi impresión. El domingo cuando me lo volví, vine al funeral y me dijo: Joaquín, como verás, estoy sonriendo. Y dije: pues eso de lo que se trata. Hay que estar contentos y no hay que tener tristeza. Ni Ignacio hizo lo que creyó que debía hacer y, por tanto, hay que estar todos contentos. Ese fue mi espíritu sobre el tema. Lo cual no quiere decir que la procesión va por dentro. Yo con mi familia no vi llorar a nadie. Supongo que cada cual habrá llorado a escondidas. Yo en ese momento quería
que mis hijos superaran la situación. Y entonces nos ofrecen ayuda psiquiátrica o psicológica. Y yo pedí que me viera un psiquiatra. Yo no creí que lo necesitara. Yo quería que mis hijos vieran que yo lo pedía para que fueran atendidos ellos también. Creo que nadie pidió asistencia más que yo. También es verdad que estuve en 3 sesiones y me hinché a llorar. Esa es la verdad, me hinché a llorar. Espero aguantar hoy y no ponerme a llorar aquí. Entonces, eso fue como vivimos este asunto. Y bueno, esto es lo que hay y por esto estoy aquí, porque queréis que esté y porque yo creo que vale la pena que la muerte de Ignacio tiene que ser útil. La vida de una persona decente, honrada, buena, es útil. Él, por otro lado, se dedicaba casualmente a la persecución del delito económico, financiación de grupos armados, drogas, blanqueo de capitales, etc. Pero yo creo que su muerte es más útil que hubiera sido su vida y, por tanto, yo creo que valió la pena que tuviera la oportunidad y que la aprovechara. Los reconocimientos de Ignacio son inmensos. En la red, yo creo que en la red debe haber 6.000 páginas que hablan de él. Yo me he dedicado a hacer un Word con enlaces y supongo que voy por el 1400 o algo así. Por otro lado, los reconocimientos, aparte de la Gran Cruz del Mérito Civil, la George Medal, que es la condecoración, la última que da cuando hay condecoraciones en el Reino Unido, la reina Isabel II, la última que daba era la George Medal, era la más alta. Pero los cuerpos de policía, vamos a decir, los cuerpos metropolitanos de Londres son 3 cuerpos. Nunca se habían reunido para dar un reconocimiento hasta la muerte de Ignacio. El 4 de diciembre de 2017 se reúnen y dan un reconocimiento, y nos entregan una especie de diploma en inglés y otro diploma idéntico en español. El príncipe Carlos, ahora es rey, nos felicita y escribe de puño y letra sobre una nota autografiada mecanografiada y mete correcciones y apuntes. Nos habla de que él también es víctima del terrorismo, porque cuando matan a von Papen, o como se diga, perdonadme, él era el padrino del hijo de Lord von Papen, que también muere. Quiero decir, Tony Blair nos escribe una carta muy cariñosa, manda a su secretaria personal de representación a la primera misa que se da por Ignacio allá por el 8 de junio, es decir, está la máxima autoridad del banco en el que trabajaba, el HSBC, que era el 4º banco del mundo en aquel momento. El banco HSBC ha creado un premio anual muy bien dotado al que mejor se porte en la persecución del delito económico, al que más brille. El King College ha creado una beca, es innumerable. Es innumerable, los reconocimientos son innumerables. En este momento hay 46 lugares que se ha acordado que tengan el nombre de Ignacio Echeverría, casi todo pistas de skate. Pero hay un instituto en Las Rozas y una calle en Las Rozas y un montón de pistas de skate. Yo no voy a poder ir estos días a Torre Pacheco y a Asturias porque es demasiado. Yo tengo un cáncer muy agresivo. Me están haciendo una castración química, con lo cual me limita mucho. Mis piernas ahora necesito fisioterapia porque porque estoy mal. Pero quería venir, quería estar con vosotros. A los actos de Torre Pacheco y de Asturias irá mi hijo Joaquín. Quiero decir que, vamos a ver, a mí me parece que hay que aprovechar la oportunidad. Que cuando hay un acto heroico, aquí tenemos a Miguel Ángel Franco, pero cuando hay un acto heroico, hay que aprovechar ese acto heroico y hay que contárselo a la sociedad. Y la sociedad tiene que pensar que vale la pena, aunque se muera. Y si no se muere, muchísimo mejor. Pero hay que aprovechar estas oportunidades. Lo que pasa es que cuando muere Ignacio nos llama
Planeta, me parece que es la editorial, que nos propone escribir un libro sobre Ignacio y yo digo, no estoy en condiciones, no. Pero cuando pasan 2 años y veo que se escribe tanto sobre Ignacio y algunos no lo conocían, y yo dije, van a creer que es un híbrido entre Rambo y Menéndez Pelayo. Entonces hay que desmitificar a este hombre tiene que ser como era y sus sobrinos tienen que saber que era una persona normal. Por otro lado, si fuera un superhombre no nos valía como modelo, o sea que es mejor que sea normal, pero era normal. Entonces decido escribir un libro para desmitificarlo, escribo a la editorial y me contestan que han perdido el interés, y entonces Gonzalo Babé, que algunos de los presentes supongo que lo conocéis, no sé por qué conducto tengo contacto con él y me pone en contacto con Javier de Juan y escribimos un libro. En ese libro figuro como autor, hay cosas que han escrito otras personas, pero bueno, el libro no es mío, es del editor, porque yo habré escrito 600 páginas y el libro tiene 170 y tantas, con lo cual es el editor el que selecciona qué hay que publicar. Y yo creo que cuenta muy bien cómo era Ignacio y que cuenta muy bien cómo ocurren las cosas. Después hay otra biografía de Ignacio que escribe una chica que lo publica en la editorial de Idea, lo escribe Julia Moreno, y ahora el libro en el que figuro como autor, el editor se está agotando. Se hicieron 2 ediciones, unos 5.000 ejemplares, pero se está agotando. Entonces el editor nos permite hacer una edición para la asociación, cediendo los derechos, y yo te cedo los de autor, claro, para la Asociación Ignacio Echeverría, para que lo use la asociación como considere oportuno. Bueno, pues haremos 1.000 ejemplares e intentaremos que ayuden a dar presencia a Ignacio en los sitios donde sea oportuno dar presencia. También es verdad que la Comunidad de Madrid y la Fundación la Fundación de Víctimas del Terrorismo compró 500 ejemplares para distribuirlos por las bibliotecas. Bueno, hay 2 aspectos que quiero contar. Yo sé que me estoy extendiendo más de la cuenta. Hay 2 aspectos que quiero contar. A nosotros, Ignacio era un hombre devoto. Era un hombre que, aparte de sus prácticas religiosas habituales, quiere casarse. Es un hombre tímido, le cuesta trabajo ligar. Y se mete en una agrupación católica para buscar una mujer. La gente que había allí era mayor que él, o sea que no encuentra a esa mujer, pero sigue yendo. Y Monseñor Martínez Camino, un año después de su muerte, nos propone que hagamos de parte actora de la causa, que motivemos la causa, que creemos una asociación. Hicimos una asociación eclesiástica para promover la causa, y en este momento, después ha pasado un proceso largo, ya con bastantes testimonios, el postulador Juan Carlos Mollejo, en conversaciones con don Alberto Fernández, que es el sacerdote que lleva las causas directamente en el Arzobispado de Madrid, están preparando la opositio con los testimonios que ya existen. El Arzobispado de Madrid se pone de acuerdo con el Arzobispado de Londres competente, que es donde muere Ignacio, y hablan con el Vaticano y deciden que se puede iniciar en Madrid. O sea, hasta ahí es lo que hay ahora mismo de la causa. Será lo que Dios quiera. Yo la verdad es que no tenía mucho interés en iniciar la causa, porque yo le dije a Monseñor Martínez Camino, eso no tiene nada que ver conmigo. Y dice, es que si la familia no lo promueve, ¿quién lo va a promover? En el cielo hay más de 1.000 millones de santos, pero hay que escoger algunos que tengan alguna característica que los hagan ejemplares. Y en mi opinión, Ignacio reúne muchas características: aficiones, edad, profesión, etcétera. Bueno, luego yo, pasado el tiempo, pensé que me estaba equivocando, que para llegar a la sociedad no hay que llegar a través de la causa de canonización, hay que llegar a la sociedad. Y creamos una asociación confesional que se llama Ignacio Echeverría. La otra se llama el Héroe de Monopatín, curiosamente, pero se llama Ignacio Echeverría, y en esa asociación estamos intentando dar a conocer a Ignacio. Hemos hecho actividades para intentar potenciar a Ignacio. Una parte de las actividades es que yo voy a donde se me pide hasta cierto punto lo que puedo, y hemos hecho unos premios. Aquí está Miguel Ángel Franco, que ya lo cité 3 veces, que fue premiado. El 9 de junio de 2025 hemos entregado los premios en lugar del 3 de junio porque quería estar Isabel Díaz Ayuso.
Entonces nos apoyó la Comunidad de Madrid y hicimos la entrega de premios. Fue un acto, en mi opinión, muy bonito y reconocimos pues a 15 actos heroicos, no a 15 personas, porque algún acto heroico de alguna manera lo compartían 2 personas. Los guardias civiles, desgraciadamente, fallecidos, asesinados en Barbate, por ejemplo, ¿no? Y había más casos. Pero eso nosotros estamos intentando algo que yo creo que coincide con vuestra fundación, que es potenciar el concepto de heroísmo, que vale la pena tenerlo, para lo cual hay que prepararse todos los días a portarse bien y avergonzarse de las cosas que hacemos vergonzosas, que yo por lo menos hago y muchos de mis conciudadanos también supongo que harán, aunque no me meto a juzgar, yo solo me puedo acusar a mí mismo. Y eso más o menos es lo que os quería contar. Ha habido más cosas. Ha habido un documental que fue hecho por un chiquillo, con una persona que conocía a Ignacio cuando tenía 12 años, Ignacio tenía 25, que fue premio en Almagro. O sea, ha habido multitud de cosas, ¿no? Pero, bueno, yo creo que básicamente os he dado una pincelada. Pero vamos, lo básico es, Ignacio era una persona completamente normal, que cuando empieza el bachillerato le dicen que no sirve para estudiar, que su madre le dice, tú harás lo que quieras, no les hagas ni caso a los psicólogos, y estudia unos estudios complejos porque eran muy densos de materia, derecho hispano-francés entre la Complutense y la Sorbona, con mucha materia en 4 años, aprende 4 idiomas, saca el proficiency sin haber vivido en Inglaterra, había vivido 7 días en Irlanda, cuando pierde un empleo decide reinventarse y se saca el proficiency y se pone a estudiar la materia de la persecución del delito económico y consigue trabajar en eso. Es decir, es una persona completamente normal, pero que consigue hitos que se propone. Habrá otros que no habrá conseguido, por ejemplo, no se casó. Pero bueno, es un hombre que se esfuerza mucho, que pone mucho a su parte y que cualquiera de nosotros podemos imitar en aquellas cosas que creamos que son imitables y que yo creo que muchas de ellas, antes me atasqué en la entrevista que nos dieron que hicimos ahí fuera, y en la asociación hemos intentado cristalizar en 3 palabras: valor, integridad y entereza, que es la palabra, serían las siglas VIE, de vida en francés. Ignacio fue un hombre que estudia francés y que era amante de la vida. Era muy alegre, era amante de la vida y hay multitud de fotografías mostrando esa sonrisa. Muchas gracias.